Bueno, pues en primer lugar es que ricasco por venir a cubrir la rueda de prensa. Hoy tenemos dos temas que anunciar. Por un lado, la apertura de la inscripción para el campus deportivo de Sestao Quirolac y por el otro la apertura también de la inscripción para, en este caso, las escuelas deportivas 2018-2019. Empezando por el primer tema, pues bueno, como todos los veranos, desde Sestao Quirolac organizamos un campus deportivo con el objetivo de ayudar a conciliar vida familiar y vida laboral de las familias y de nuestros vecinos y vecinas durante los meses en concreto de verano. El objetivo de este campus de verano pues bueno, es favorecer la interrelación entre los jóvenes de nuestro municipio y también pues bueno, promover entre ellos una vida sana y saludable a través de la actividad física y del deporte. Este campus está dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años y se desarrolla en el Polideportivo Municipal de la Benedicta, en concreto pues bueno, las diferentes instalaciones que hay en el mismo y bueno, a nivel de fechas está desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto en un horario de 9:30 a 2 de la tarde con opción de entrar media hora antes, es decir, a las 9 de la mañana y de salir media hora después a las 2:30 y también con oferta de comedor para que las familias, pues bueno, como decía al principio, puedan conciliar la vida laboral y familiar y en el caso de que se quedasen a comer en las instalaciones de la Benedicta, la salida sería a las 3:30. En cuanto al campus y las actividades que se organizan en el mismo y están previstas, pues bueno, tenemos desde actividades acuáticas hasta actividades de tierra, juegos, bailes, piscina, un poco pues práctica deportiva en diferentes modalidades también para que puedan conocer un poco las actividades deportivas que tenemos en nuestro municipio y también la opción de pues bueno, hacer excursiones a sitios un poco conocidos o por conocer de nuestro entorno. A nivel de plazo, se abrió el plazo el 10 de mayo en las oficinas del Polideportivo Municipal de Las Llanas y estará abierto hasta el 31 de mayo. La matriculación se realiza por semanas y el precio oscila entre los 43 y los 72,50 euros en función de la semana, de los días hábiles que tenga y de otros factores y que la persona inscrita, por ejemplo, esté abonada o no a Sestao Quirolac. Por dar algunos datos, el año pasado la asistencia media por semana fue de unos 65 niños y niñas por semana y este año pues bueno, las cifras esperamos que sean parecidas, si bien es cierto que bueno, este año también hay varios clubes de nuestro municipio que están organizando campus deportivos a los cuales pues bueno, con ellos también colaboramos, como puede ser el River Campus Jabo Irureta del Sestao River, el campus deportivo de patinaje de verano, el de triatlón, etcétera, y bueno, con todos ellos colaboramos también y nosotros como ayuntamiento ofrecemos esta alternativa municipal. Comentaba al principio que son dos temas hoy, el segundo de ellos sería el de las escuelas deportivas 2018-2019, del cual, pues bueno, decía al principio que está abierto ya el plazo de inscripción y, pues bueno, el objetivo, lo que pretendemos buscar con estas escuelas deportivas es que la juventud de Sestao se inicie en la práctica deportiva, ofreciéndole pues la oportunidad de conocer y especializarse en una modalidad en concreto a través de, bueno, comenzando en las primeras escuelas municipales y luego eligiendo la que consideren o la que más les guste o les atraiga. De cara a la próxima campaña hay una leve variación y es que desaparece la escuela de danza moderna, pero se mantienen 24 modalidades deportivas, como en años anteriores, para desarrollar actividad física de forma regular y reglada a lo largo de todo el curso deportivo, de forma que bueno, estas escuelas deportivas se hacen coincidir con la época lectiva para que los niños y niñas pues, bueno, puedan acudir también y hacer actividad física a lo largo del curso escolar. Como todos los años decimos, y como sabéis, las escuelas deportivas se dividen entre las que organizamos desde el propio Servicio Municipal de Deportes, las propias gestionadas por Sestao Quirolac y las concertadas con clubes deportivos de nuestro municipio, a través de pues, bueno, un convenio que tenemos con ellos y con los cuales pues, bueno, colaboramos en infinidad de modalidades deportivas. Tenemos desde psicomotricidad genérica y polideportiva a nivel de Sestao Quirolac hasta pues, un atletismo, waterpolo, boxeo, taekwondo, balonmano, remo, fútbol sala y hasta un total de 24 que prefiero no mencionar todas porque son un poco largas. Y bueno, a nivel de plazas, sí que decir que en esta temporada 17-18 hemos ofertado un total de 1.748 plazas, de las cuales pues, se han mantenido ocupadas hasta 1.200, incluso más, y de cara a la próxima temporada, esperando un poco cómo se desarrolle el periodo de matriculación y de inscripción, pues bueno, veremos, pero esperamos que las cifras oscilen en torno a estas cifras.
A nivel de plazos, desde el 18 de mayo se abrirá el plazo para las personas que se encuentran inscritas en las escuelas de iniciación deportiva, es decir, psicomotricidad genérica y polideportiva, para que confirmen su plaza en el próximo curso. Del 1 al 7 de mayo estará abierto para aquellas personas que realicen inscripciones nuevas a estas 3 modalidades. Y en lo que respecta al resto de escuelas, el plazo estará abierto hasta el 31 de mayo para confirmar la plaza y del 1 al 15 de julio para las inscripciones nuevas. En definitiva, pues bueno, son 2 programas que organizamos desde Sestao Kirolak con el objetivo firme, pues bueno, en este caso dirigido a la juventud de nuestro municipio, de que desarrollen actividad física tanto en este verano como a lo largo del curso escolar, y por lo tanto animamos a toda la ciudadanía, a las familias, a que bueno, conozcan la oferta deportiva que tenemos en Sestao Kirolak y se animen a probarla.